Hola, bueno, volvimos. No sé por qué dije hola, pero me salió así, ¿sí? Y lo dejamos. El tema es, bueno, seguir hablando de esto. Quiero decirles que me pasa acá en San Luis, pero también me pasa a nivel nacional, y sobre todo todos los que vemos programas políticos, ustedes se van a dar cuenta que es muy difícil que el oficialismo nacional tenga presencia en los programas mediáticos, más allá de que está blindado mediáticamente. La mayoría de los canales y la mayoría de los medios juegan de una manera sin ningún tipo de miramientos a favor del gobierno. El otro día, el diario Clarín, en el momento de más crisis de todas las que hemos vivido en los últimos tiempos, en la tapa, como nota principal, cuando el dólar estaba casi en 26, 25,90, la tapa de Clarín era la cara y la lista de los 35 jugadores elegidos por Sampaoli para ir al Mundial. Es decir, los que conocemos algo de comunicación sabemos que este tipo de maniobras distractivas, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa la tapa de Clarín. La tapa de Clarín, ahora el diario papel tiene menos incidencia que la que tenía antes, pero en el momento del apogeo del diario o del diario en papel, la tapa de Clarín tenía una enorme trascendencia en la formación de opinión. Más allá que después, adentro del diario, lo que se dijera contradijera la tapa. Bueno, es muy difícil que aquellos que comulgan con Cambiemos quieran venir a los programas de televisión, porque saben que es difícil defender toda esta situación que hoy se ha creado. Me están acompañando Hugo Zudaire, nuestro economista de cabecera, de consulta, Daniel González Píndora, que siempre llega tarde, a todos lados. Entonces, él estaba invitado en el bloque anterior, llegó tarde y se sienta en este, y nosotros disfrutamos de su presencia. Y Karina Lume, que tiene un papel preponderante en la Cámara de Diputados de la Nación. Nuestros diputados nos están haciendo quedar muy bien, y quiero que ustedes sepan que tenemos que quedarnos tranquilos porque todos ellos siempre ponen por encima de cualquier alternativa la defensa de San Luis, que es lo que más importa, sobre todo en un momento tan complejo como este que estamos viviendo hoy. Bueno, te dejo el arranque, Hugo. Tratá de sintetizarme todo esto, que tenía muchas ganas, desde el otro día te estoy indicando, porque quería hablar con vos de este tema en particular. Primero, porque es complejo. Segundo, porque nos está llevando a una situación compleja. Y tercero, porque además nos vende un discurso. Ayer habló Macri y realmente es una pieza de colección la de Macri ayer. Él habló de otro país, no habló de la Argentina, ¿sí? Claro, lo que pasó en este país es tan grave que lo vamos a sintetizar con una sola cosa, creo, porque lo grave... el país perdió más de 10.000 millones de dólares, o sea, perdió alrededor de 4 presupuestos de la ciudad, de la provincia de San Luis en menos de 10 días. 11.000 para ser más. 11.000, bueno, prácticamente 5 presupuestos de la provincia de San Luis en 10 días. Bueno, esto marca un poco la pérdida, digamos, del Banco Central que tuvo estos días. A su vez, la evaluación que ellos proponen entre la fecha del presupuesto, que estaba a 19 pesos con 80 el dólar, el cálculo del presupuesto y el cálculo de la inflación se hizo a 19,80 de la Nación, ¿no? Y ahora que el dólar, digamos, está a 25 pesos, importa un incremento de alrededor de 120.000 millones de pesos en, digamos, de intereses, intereses por el pago de la deuda externa, que son 4 presupuestos de San Luis. O sea, lo que ha pasado en esto han tirado 4, 5, 6 o 10 provincias de San Luis por el aire, de un modo absolutamente irresponsable. Eso, vos hablas de irresponsabilidad. ¿Es impericia también? Es impericia. Yo tengo una teoría. La gente que está en el gobierno, no digo son malos, son buenos, pero tienen esta naturaleza. Vienen del sector privado, el sector público juega con otras reglas legales y otras reglas, digamos, sociales. Es lo mismo que pedirle a un excelente carpintero, entregarle herramientas para que haga una obra de herrería. No va a tener la excelencia en la obra de herrería como la que tiene siendo carpintero. Ellos pueden ser buenos en el sector privado, pero el sector público exige otra dinámica y otra mirada. O dicho de otro modo, la sociedad
como Polis, no acepta, no entra, no encaja la visión del sector privado. Este es un ensayo que ya, yo no quiero hablar, no me quiero anticipar, pero un ensayo, no digo que está fracasado, un ensayo del sector privado haciéndose cargo del sector público, que endeuda a un país en 130, 150 mil millones de dólares en un corto tiempo y lo único que hace es estar peor que lo que se estaba hace 2 años, que se criticaba tanto, es realmente están usando herramientas que no le corresponden a su profesión. Te tiro 2 o 3 cositas y las charlamos bien a la vuelta. Digo, anclamos en el fondo. Hoy el gobierno está pidiendo una concertación para precisamente que el recorte que le está exigiendo el fondo, es decir, tenga otros actores, es decir, está buscando cómplices en relación a las exigencias del fondo. Claro. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿estamos en condiciones de salir de esta crisis o esta crisis se va a acentuar? A ver, Daniel. Yo creo que si pega un timonazo, hace un cambio de rumbo en la política que está llevando adelante, siempre es posible. No, pero eso no va a pasar. El tema es que, a pesar de vender una imagen totalmente dialoguista, como que escuchan a todos, en ningún momento se ha hecho un paso, ha girado su política para ningún lado. Siempre va convencido de lo que están haciendo. Y no veo que aflojen nada. Y aflojar implica muchísimas cosas. Primero, lo que dice el contador en cuanto al tema de lo social, o sea, que no tienen un límite en esto de... Y encima no cumplen sus propios objetivos. En búsqueda de cumplir su objetivo, al principio que decía, no, yo me acuerdo del discurso, no puede ser un país que unos pocos laburen y que todos los otros vivan del laburo de los que laburan. Es una mentira. Entonces, justificaban que no hubiera planes, justificaban medidas totalmente antipopulares, como la que se ha llevado adelante ahora, pero ahora se les escapó de la mano, en realidad, sí, el tema del dólar. Porque ellos empezaron subiendo el dólar. Así empezó su gobierno. Se criticaba el dólar futuro, me acuerdo cuando empezaban, está procesada el anterior presidente por el proyecto del futuro. No, el martes estuvo Alejandro Banoli en el programa, porque precisamente es uno de los procesados por el tema de la venta de dólar futuro, y en estos días, ¿sí?, para tratar de frenar la escalada del dólar, lo que se hizo es vender dólar futuro a 27,90, que es el dólar que ellos estiman para diciembre, ¿sí? Digo. Y bueno, esto de que llegó el dólar a lo que ha llegado hoy, yo no sé si hoy está en 25, no sé. Sí, 25. Implica todo una pérdida de la capacidad adquisitiva de la gente, porque si antes el dólar estaba a 20 y te levantás con que está a 25, es una devaluación, sí, no te alcanza por lo mismo que te alcanzaba antes. Nosotros los otros días hicimos una comparación, por ejemplo, en el tema de los jubilados, que los jubilados hasta el 2015 tenían 7.600 pesos de base, digamos, que era la mínima de un jubilado, y si lo transformabas en el dólar, que estaba a 9.50, estaba ganando aproximadamente, saquemos la cuenta, eran $700 dólares, un poco más de 780 dólares. Hoy el jubilado tiene, la mínima del jubilado está en 7.600, está la mínima, y si lo dividís por 25 que vale el dólar, está cobrando menos de 300 dólares. Y nos guste o no nos guste, todos los precios de la sociedad terminan marcándose en base al valor del dólar. Entonces nos han descapitalizado a todos. Sí. Doy el ejemplo de los jubilados, ¿no? Karen, digo, te tocó ser protagonista del tema de las tarifas, es decir, lo charlamos el tema acá. El tarifazo está y lo van a mantener, porque el presidente ha decidido que si el Senado le da la media sanción que le falta, lo va a vetar. Por lo tanto, estamos en una situación compleja. ¿Cuál es tu visión de todo esto, sí? Mira, yo creo que cada vez más se nota en la sociedad que este es un gobierno que no tiene política económica, no tiene política social, no tiene política industrial, no tiene política en materia de seguridad, y la única política que tiene es una política comunicacional. Una política comunicacional que, cuando le erran, genera graves consecuencias sociales.
Nosotros del bloque de Unidad Justicialista, que integramos con Ivana Bianchi, Andrés Bayoni y Victoria Rosso, sacamos un comunicado en donde nosotros asumimos un rol de un compromiso en las situaciones de crisis, un compromiso de prudencia. Nosotros, como lo ha tenido San Luis históricamente, como lo hace Adolfo y Eugenia Catalfamo en el Senado, en situaciones de crisis estamos dispuestos a acompañar a la gobernabilidad, a cuidar la institucionalidad. Pero también remarcado que no estamos dispuestos que bajo el discurso oficialista se vulneren en situaciones de crisis derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. En las situaciones de crisis, el sector que peor la pasa, y ya tenemos bastante experiencia en Argentina, son los sectores más vulnerables. En el tema de la tarifa lo propusimos, dijimos que en vez de convocar un gran acuerdo nacional, se convoca al FMI, lo que es un gravísimo error, no solo de estrategia económica, sino creo yo de estrategia política. Sí. Y la verdad que por lo menos a uno lo asusta un poco la impericia con que manejan la política económica. Hace 3 días estábamos en una corrida a cambiar y en una crisis terrible que teníamos que salir corriendo a Washington a hablar con el Fondo Monetario Internacional, y ayer el presidente de la Nación le manifestaba a los argentinos que había ganado el Campeonato Mundial de Economía su equipo. Vos sabés, una anécdota de lo que pasó ayer. La conferencia la iban a dar Marcos Peña y Frigerio. No sé si se dieron cuenta. Es decir, inclusive entraron como para dar ellos la conferencia. Y en un determinado momento, cuando estaban por hablar, los llaman, se van y viene Macri. Es decir, fue totalmente improvisado porque Macri creyó que era él el que tenía que decir lo que iban a decir Marcos Peña y Frigerio, que por otra parte estaban ahí. Estaban a punto de empezar la conferencia. Digo, esto no tiene, es una anécdota, pero es parte de ese análisis de una política comunicacional. Ellos analizan el grupo de operaciones seguramente de Durán Barba, analizan qué conviene, en qué momento. Yo creo que le están errando comunicacionalmente. Yo creo que sí, principalmente también porque vos tenés un presidente ad hoc como es Marcos Peña, que toma decisiones en su carácter de jefe de gabinete, no solamente sobre todos los ministerios, sino también sobre el Congreso y muchas veces sobre la Corte Suprema, y que termina generando un debilitamiento importante y termina reforzando. Vos viste que hemos tenido discursos de algunos ministros que van en el sentido que estamos en una crisis, discurso del jefe de gabinete que estamos espectacular. Entonces, lo que termina marcando, que creo que es la semilla del origen de lo que pasa hoy en Argentina, es que este es un proyecto político que no tiene rumbo, no tiene un proyecto, un programa para presentar a la sociedad, y esas fallas se ven. Disculpame que te acote algo. Te voy a contradecir. Sí. Yo creo que tienen una fuerte política comunicacional. Nosotros hablábamos con el contador antes de entrar, que Alfonsín se había ido por mucho menos. Si no fuera por la política comunicacional, que es mentirle a la sociedad, porque le mienten a la sociedad a través de todos los monopolios mediáticos, si no fuera por eso, no estarían. Lo tienen totalmente copado. Ahora, yo tengo claro generan algo. sensaciones. Es decir, ellos manejan todos los medios. Ahora, lo que te quiero decir es que los periodistas, a ustedes tienen que haber sorprendido, Leuco fue durísimo, la nata no empezó, pero en la radio habló del autismo del gobierno. Es decir, los comunicadores que siempre jugaron en estos años a favor del gobierno empezaron a ser críticos. Yo lo que te quiero decir es que como norma en el periodismo es vos acompañás hasta la puerta del cementerio, ¿sí? Nadie se mete en la tumba con vos, ¿sí? Y me parece que eso es lo que le está pasando. Claro. ¿Sí? Esta es la consecuencia de cosas increíbles. Ayer yo cuando veía cómo se negociaron las LEVAX, me acordé de un artículo de un economista, de un reportaje que salió en ámbito financiero hace como 10 años atrás, no, fue posterior a la crisis del 2008. Yo digo, estoy asistiendo a la muerte del capitalismo en Argentina. ¿Por qué? Porque el capitalismo es, digamos, el capitalismo como sistema económico, en realidad premia la optimización o la mejor asignación de recursos. Cuando una empresa asigna más recursos, va a la quiebra. Entonces, Argentina iba a la quiebra. Entonces vino el Fondo Monetario y le puso la plata a quien estaba fallando en la asignación de recursos. Lo mismo ocurrió, este economista decía, en el año 2008. Todos los bancos que operaron mal los mercados financieros con todos los paquetes de cédulas hipotecarias, de títulos hipotecarios, les fue tan mal que el Tesoro de los Estados Unidos tuvo que ir a auxiliarlo. Rescatarlo, sí. Ayer cambió
dialéctica del capitalismo en Argentina. Están premiando, el mercado premió al más ineficiente, que fue el Estado. ¿Cómo uno lo advierte esto? No, pero de manera compulsiva. No. No, digo, a ver, yo sé positivamente que ayer me lo decía, no me acuerdo quién me lo decía. Algo pasó. No. Es decir, los apretaron a 2 fondos de inversión, a los bancos y demás para que renovaran el legado. No fue una cuestión espontánea. Bueno, pero claro, el capitalismo también se mueve sobre ambientes de incertidumbre, y ahí está la calidad del individuo de que en ese ambiente de incertidumbre asigne mejor los recursos. Ayer se eliminó la incertidumbre, fue la segunda cuestión. Ayer se dio certeza que dentro de 30 días va a haber un pago calculado un 40% anual. O sea, dentro de 30 días vencen las LEVAX, entonces se eliminó la incertidumbre. Ya no hay riesgo, pero no es que no hay riesgo porque hay estabilidad. No hay riesgo porque se cambiaron las reglas de funcionamiento de la economía. Entonces yo no sé si dentro de 40 días o 30 días, cuando vencen las LEVAX, puede volver a repetirse. Es probable que aparezca, digamos, como garante de toda como garante final de toda esta negociación extraordinariamente extraña, rara, que ocurrió ayer, el Fondo Monetario salga como garantía final de todo. Está bien, pero aunque le salga como garantía y realmente la operación financiera, económica, sea positiva y se pueda plasmar. Ahora, el costo social que se está generando, toda la situación que vivimos a diario, donde realmente es cada vez más complejo el diario vivir. ¿Cómo la manejas? Aunque te salga bien la operación, aunque si el fondo te está pidiendo que ajuste, que suba la tarifa, todo lo que va en desmedro en nuestra calidad de vida es lo que te está pidiendo el fondo. Bueno, el fondo, cada vez que aparece el fondo, aparece un detalle institucional que formaliza su actuación, que es una ley, que se llama Ley de Emergencia Económica. O sea, estamos enfrentando ahora una nueva Ley de Emergencia Económica, porque todas aquellas medidas que están sueltas, que nos están comunicando que van a ocurrir, por ejemplo, una fuerte devaluación para dar vuelta el balance comercial, o una reducción de gastos públicos en el cual forman parte los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso luego, como está en una ley que permite todo eso, habrá que dictar otra ley que diga, bueno, esto que estábamos haciendo no lo podemos hacer más por estas razones. Entonces aparece de nuevo una ley de emergencia económica que vuelca sobre la comunidad y sobre las provincias un problema que no le es propio. O sea, veamos, San Luis, ¿tiene deuda? No. ¿Tiene déficit fiscal? No. ¿Toma deuda en dólares? Jamás. ¿Pero paga las consecuencias? Sí, vía precio. Por más que San Luis, este es el esfuerzo que tiene que tomar la economía de San Luis. San Luis está expuesto a todos esos vaivenes a través de puertas que se llaman precio de los combustibles. O sea, cuando uno gasta combustible acá, está gastando un combustible que tiene un precio originado en una crisis que está fuera de San Luis. Sí. Cuando uno paga el pan acá, le está pagando a un precio que está originado en una crisis que se da fuera de San Luis. Entonces, bueno, esto es... Entonces, para terminar, la ley de emergencia económica formaliza esa intromisión dentro de la economía. Por eso, bueno, va a ser un punto muy interesante para discutir la ley. El tema de la emergencia económica, y Karim va a ser uno de los protagonistas, claro. Pero es decir, ayer o el otro día Moreno me decía, Guillermo Moreno, algo que me parece que lo tenemos que considerar. Hoy no hay precio en la Argentina. Claro. Hoy no hay precio. Por ejemplo, Unilever, Arcor, Molino Río de la Plata, que son los principales. Precio en dólares. Claro, son los principales proveedores de alimentos de la Argentina. No están yendo al sur, no están saliendo los camiones, claro. Porque no hay. Cuando se termine lo que tenían como provisión, en las góndolas se va a generar una situación de desabastecimiento que también es compleja, porque no hay precio en la Argentina, porque no se sabe exactamente cuál es el valor que va a tener el peso, el dólar o lo que sea, ¿sí? Planteaba recién Hugo un tema vinculado con la actividad legislativa y el Congreso, que es el epicentro hoy de todo lo que está pasando en la Argentina, porque muchas de las cosas tienen que pasar por ahí, ¿sí? Yo creo que sí. Mira, nosotros como política de bloque, representando el proyecto provincial de San Luis, desde hace muchos años hay dos banderas que son inclaudicables, que era de federalismo y de la justicia social. Creo que en ese sentido nuestra posición está un poco
clara con respecto a lo que puede ser una ley de emergencia social. Pero a mí una de las cosas que me molesta muchísimo de este gobierno y que lo hemos manifestado en el recinto en varias oportunidades es esa diferente vara cuando habla del déficit fiscal, cuando tiene que pagarle a María Eugenia Vidal, le manda 60.000 millones de pesos sin ninguna sentencia, sin que ningún árbitro determine cuánto le debía la nación a la provincia de Buenos Aires, pero sí van y le pegan a los jubilados, sí van y le pegan a los sectores de mayores recursos con las tarifas. Entonces, ese discurso de emergencia económica, ellos no lo tuvieron cuando decidieron sacar las retenciones a los pools ojeros, no lo tuvieron cuando sacaron las retenciones a la megaminería, menos lo tuvieron cuando pretendieron arreglar el juicio del grupo Macri, condonar la deuda de que iba a llegar a ser 70.000 millones de pesos con el tiempo. El déficit fiscal no aparecía en esos análisis. Este es un gobierno de un doble discurso y donde ya muchas veces lo hemos visto en Argentina, estos capitalismos de amigos en donde hay un proyecto político que llega escondiendo un proyecto económico de un sector concentrado de la economía, termina generando deudas que la sociedad argentina después pasa muchos años para poder recuperarla y por supuesto seguimos perdiendo el tiempo en consagrar un proyecto de país. Yo, mira, aporto a la contradicción de la propia política del gobierno, porque así como le recorta a los que menos tienen, les da los tarifazos al combustible y por otro lado le perdona le deja de hacer retenciones a los exportadores de soja, a las mineras. Por otro lado, se ha dejado mucha gente afuera del sector público con la excusa del recorte, con la excusa de que no alcanza. Y por otro lado, los otros días aparece en el Boletín Oficial de la Nación una designación de 43 nuevos funcionarios. Sí. O sea, la contradicción se da en todas partes. O sea, corren trabajadores, corren de a 200, por ejemplo, lo que pasó en la Renatea hace una semana, quedaron 200 personas afuera, que cobraban un promedio de 25.000 pesos, y nombran 43 que están llegando a los 80.000 pesos. O sea, esa es la contradicción de la política que están llevando adelante. Es la misma que lo que pasa en la política global. La pagan los que menos tienen al tarifazo, alguien está ganando cuando uno paga más. Claro, por supuesto. Los que están ganando son Mirlin, Joel Lewis, todos los que son amigos de Macri. ¿Sí? Y bueno. Digo, no queremos ser pesimistas, lo que queremos es analizar la realidad. Digo, y con esto cerramos, me tira cada uno un concepto. ¿Se puede ser optimista de cara al futuro? Digo, desde lo económico y desde lo político, porque me parece que el rol de la política va a ser decisivo de cara al futuro. ¿Sí? Bueno, con este ajuste cae una mentira, que el país es competitivo, que nosotros somos, grandes productores de alimentos, lo seguimos siendo, pero la mentira es que eso es un beneficio, totalmente es un perjuicio. Ya vamos a ver que la evaluación va a resolverle el problema de la macroeconomía, pero va a agravar el problema del pequeño, del asalariado. Entonces, siempre, finalmente, la cláusula de ajuste se llama tipo de cambio. Este es un proceso muy típico en Argentina que se llama marcha y contramarcha, stop and go. Entonces, esta marcha y contramarcha tiene como eje, como disparador, el valor del dólar. Bueno, ocurrió como consecuencia de una crisis económica a fines del 2000 y nosotros ahora estamos mirando cómo está ocurriendo nuevamente. Bueno, acá lo que ocurre es que la mecha, en vez de cortarla, la pone cada vez más larga y más gruesa, pone más dinamita al final de la mecha. Ahora han puesto una mecha 30 días, que era a un día, la pusieron a 30 días, pero con una carga de 40% más de lo que tenía 30 días anteriores. En algún momento va a explotar. ¿Sí? Dani, lo último. Yo, o sea, soy optimista en que sí se puede. O sea, se puede cambiar, pero tiene que cambiar el rumbo de la política primero. O sea, pero el gobierno no lo va a cambiar, ¿eh? Bueno, y si no lo cambia este gobierno, estoy seguro, hay compañeros... Me refiero al rol que necesariamente juega el peronismo, el campo nacional... Bueno, el peronismo está preparado, como siempre, para hacerse cargo de estas crisis y salir adelante. Pero la política es totalmente opuesta a la que ellos están llevando. O sea, si van a seguir buscando recaudar para pagarle a los grandes, exprimiendo la sociedad, en algún momento se le va a revelar la sociedad. Ya no da más la sociedad y aparte no le creen más. Sale todos los días Macri diciendo de que hay que hacer el último esfuerzo y te manda un tarifazo del 200% a tu casa, ¿viste? Es así. Karim. Yo creo que la Argentina es un país maravilloso que
que requiere que tengamos un proyecto de país. Yo, si vos me preguntás, ¿tenés fe en que vamos a salir? Seguramente, no sé si con este gobierno, pero la Argentina es un país maravilloso y tiene un potencial enorme. Ojalá todas las provincias pudieran tener la capacidad que tiene San Luis para bancar situaciones económicas que plantean gobiernos liberales como este. Vos sabés que San Luis es el gran orgullo que tenemos todos los puntanos de pertenecer a una provincia en donde, al estar bien administrada, en los momentos de crisis, cuando decidimos quitar recursos tal vez de capital para ponerlo a gastos corrientes, eso implica muchísima justicia social y que los sectores más vulnerables son los que menos sufren la crisis. Ojalá lo podamos hacer, yo creo que así será en el futuro. Ojalá. Lo vamos a seguir evaluando todo esto. Gracias, les agradezco mucho. Gracias. Pausa, ya volvemos.